Vamos a ver entonces lo que es el teorema de Thevenin y el teorema de Norton, ¿cierto? El teorema de Thevenin y Norton más conocido. Esto se utiliza mucho para la potencia, ¿cierto? Para la potencia y mirar cómo es el comportamiento de ciertos circuitos con carga, ¿cierto? En este caso tenemos un equivalente de Thevenin, ¿cierto? Este es el equivalente de Thevenin, en el cual tenemos una tensión de circuito abierto, ¿sí? Una tensión de circuito abierto y en el cual tenemos una resistencia de Thevenin, ¿cierto? Y una carga RL, ¿sí? Una carga RL, aquí va a haber una tensión B o una tensión de salida, una tensión de carga, y digamos acá vamos a tener lo que es una corriente. Esta corriente acá también se le conoce como corriente de cortocircuito, ¿sí? A esta, digamos, a esta tensión a esta tensión de circuito abierto se le conoce también como tensión de Thevenin. Y a la corriente de cortocircuito ya vamos a ver también cómo se le conoce. ¿Sí? En el equivalente de Norton pues tenemos un equivalente acá, ¿cierto? También tenemos una tensión de salida. Lo que podemos dar es como una transformación de fuente, ¿cierto? Es como una transformación de una fuente a otra. Entonces, básicamente para pasar de Norton a Thevenin es eso, ¿cierto? Entonces, la resistencia de Norton básicamente es la misma resistencia de Thevenin, ¿sí? Y esta corriente de circuito, de cortocircuito, es la corriente que se le conoce como corriente también de Norton. Y también todo conectado a una carga, ¿cierto? Aquí también podemos dibujar lo que es la tensión, ¿cierto? De circuito abierto, VOC o tensión de Thevenin. Ahora, ¿cómo se calcula esa tensión de Thevenin? ¿Cómo se calcula esa corriente de Norton? Cuando yo tengo un circuito, tengo mi circuito con una carga, entonces yo quiero mirar cuánto es la tensión de salida y cuánto es el corto en esa carga. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Para yo hablar la tensión, o sea, ¿yo qué hago entonces? Quito la carga y la evalúo en circuito abierto, hallo el voltaje que hay entre esos dos terminales, ¿sí? Y luego hallo la corriente que hay en ese corto. Básicamente, ¿cómo se vería eso? Básicamente, ¿cómo sería eso? Entonces, digamos que esta es mi carga RL, ¿cierto? Esta es mi carga RL. Entonces, ¿qué me están diciendo? No, para usted, ¿cómo yo hallo el equivalente de Thevenin? ¿Cómo yo hallo el equivalente de Thevenin en esta carga? ¿Cómo hallo yo esa tensión de circuito abierto? Entonces, lo que me están diciendo es, no, quite esta carga, entonces yo lo que hago es quitar la carga, ¿cierto? Quito la carga, me la guardo, me guardo esa carga y lo dejo en circuito abierto, lo evalúo esto en circuito abierto. Y esa tensión que me da acá en circuito abierto va a ser mi tensión de Thevenin, ¿sí? Ahora, que es que ahora quiero hallar es la corriente de Norton o la corriente de cortocircuito. Entonces lo que hago es un corto, ¿cierto? Hago es un corto, ¿cierto? Hago es un corto, ahí, ¿cierto? Y esa va a ser mi corriente de circuitos de cortocircuito o mi corriente de Norton. Listo, eso sería todo. Ahora, ¿cómo hallo la resistencia de Thevenin? La resistencia de Thevenin tiene una particularidad y es que, digamos, desde donde estoy hallando yo la carga, desde donde yo quité la carga hacia atrás, las fuentes las fuentes las fuentes de tensión, sean dependientes o independientes, debo cortocircuitarlas. ¿Sí? Debo cortocircuitarlas. Esto se me va a convertir entonces en un cable, ¿cierto? Y las fuentes de corriente debo abrirlas, entonces esto se me va a convertir en un circuito abierto. Esto para las fuentes de corriente, fuentes de tensión, y esto para las fuentes de corriente, diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces cortocircuito y abro todas esas fuentes, ya solo me quedarían resistencias, y esa resistencia resultante de hacer un equivalente me va a dar la resistencia equivalente de Thevenin o la resistencia de Norton, como se le conoce. Y al final mi circuito es como se los había presentado ya anteriormente, y eso sería todo. Bueno, ¿qué es la máxima transferencia de potencia? La máxima transferencia de potencia se utiliza para lo que es el equivalente de Thevenin, lo que ya vimos anteriormente, el equivalente
equivalente de Thevenin, ¿cierto? Y el equivalente de Thevenin, un equivalente de Norton. ¿En qué consiste la máxima transferencia de potencia? En que cuánta es la cantidad máxima de potencia que yo le puedo brindar a mi carga. ¿Cuánto es esa cantidad máxima? ¿Sí? Generalmente hay ciertas condiciones para que se dé la máxima transferencia de potencia, ¿cierto? Entonces dibujemos completo el circuito equivalente de Thevenin, ¿sí? Entonces, la máxima transferencia de potencia, ¿cuándo se da? Hay dos casos, ¿sí? Hay dos casos. El primer caso, ¿cuándo se da? El primer caso se va a dar cuando tengo que mi resistencia de la carga va a ser mayor a la R de Thevenin o va a ser menor a esa R de Thevenin. ¿Cierto? En ambos casos, cuando es menor o mayor, entonces no va a haber máxima transferencia de potencia. No va a haber máxima transferencia de potencia cuando sea mayor o menor. Y cuando se tiene eso, entonces la potencia en la carga será esta. Viene dada por esta ecuación. La resistencia de la carga por la tensión al cuadrado de Thevenin sobre la resistencia de la carga más la resistencia de Thevenin, todo eso elevado al cuadrado, ¿sí? Eso viene dado por esta expresión de acá, que es el primer caso. Ahora, para el segundo caso, que es lo más convencional, para el segundo caso, que es la máxima transferencia de potencia, es cuando la resistencia de carga RL es igual a la resistencia de Thevenin, ¿sí? Cuando estas dos resistencias son iguales, hay máxima transferencia de potencia, o sea, la potencia en la carga es la máxima. Entonces aquí la potencia de la carga es la potencia máxima, ¿cierto? Y esa potencia viene dada por B de Thevenin al cuadrado sobre 4 R de Thevenin, ¿sí? Ahora sí, vamos a hacer un ejercicio con respecto a esto y cómo hallar la máxima transferencia de potencia. Bueno, entonces ya como para terminar este repaso, este módulo teórico, en Thevenin pues nos piden que a una carga de RL, ¿cierto? Que en este caso va a ser un RL de 6 kiloohmios, ¿cierto? Le calculamos si tiene máxima transferencia de potencia y pues le calculamos el circuito equivalente. Entonces, para hacer eso, primero necesitamos hacer dos cosas. Lo primero es saber la tensión que hay entre este punto y este punto, ¿cierto? Entonces lo primero que hay que hacer es calcular el VOC. El VOC o tensión de Thevenin. Para calcular el VOC o tensión de Thevenin vamos a recurrir pues a lo que es el método de mallas, ¿listo? Entonces, para el método de mallas podemos ver entonces lo siguiente. Tendremos dos mallas realmente, porque aquí está abierto, tendremos dos mallas y dibujémoslas en este sentido. Esto, malla 1 y malla 2, ¿sí? Malla 1 y malla 2. En la malla 2 podemos ver que tenemos una ecuación de restricción que sería que I2 es igual a 2 miliamperios. Y ya. Y en la malla también tenemos otra ecuación de restricción que es la malla 1. ¿Qué me dice la malla 1? Que la corriente por I1 es igual a V sub X sobre 2000 o 2K, ¿cierto? ¿Qué es V sub X? La resistencia, que es 4K de I1 menos I2. Eso es V sub X, ¿cierto? Teniendo entonces esto, lo reemplazamos acá. Reemplazamos esto, lo reemplazamos acá, ¿cierto? En esta ecuación, que sería, digamos, nuestra segunda malla. Sí, lo reemplazamos acá. Y nos queda que I1 es igual a Vx, que es 4K por I1 menos I2 sobre 2K, que en este caso nos va a dar entonces 2 I1 menos 2 I2. Y de acá podemos decir que, ¿qué podemos decir? Que 2 y 2
es igual a 2 y 1 menos I1. Eso nos va a dar I1. Quiere decir que I1 es el doble de I2. I2, 2 miliamperios. 2 miliamperios, ¿cierto? O sea, 4 miliamperios va a dar, ¿cierto? Viene en I1 vienen 4 miliamperios, eso quiere decir que esto nos debe dar 4 miliamperios, ¿cierto? Entonces digamos X que su X es igual a 4, ¿cierto? 4 kiloohmios por I1 menos I2, 4 miliamperios menos 2 miliamperios, o sea 2 miliamperios. Y esto nos va a dar entonces 8 voltios. ¿Sí? 8 voltios nos va a dar eso. Eso es B sub X. Aquí esto es 8 voltios. Bueno, entonces ahora que tenemos que hallar la tensión acá. Ya sabemos que aquí es 3 voltios, falta hallar la tensión acá. Y si esta malla viene así, 2 y 1, o sea, 2K por I1. ¿I1 cuánto es? 4 miliamperios. ¿Sí? O sea, 2 kiloohmios. ¿Por qué 2 y 1? Porque es que aquí ya sabemos que viene una corriente de 4 miliamperios. Entonces sería 2 por 4 miliamperios, que sería 8 voltios. Entonces, entre este punto hay 8 voltios. O sea que la tensión de la resistencia de 2 kiloohmios es 8 voltios. Por lo tanto, VOC sería esa tensión de 2K más la tensión de la fuente de 3 voltios, o sea 8, o sea que el VOC sería 11 voltios. 8 más 3, 11 voltios. Ahí tenemos entonces ese resultado, ¿cierto? Y ya tenemos este resultado, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es hallar, digamos, el equivalente al cortocircuito, a ver qué pasa. Ahora este circuito lo vamos a resolver por nodos, ¿sí? Vamos a resolver por nodos porque pues es mucho más sencillo, ¿cierto? Entonces digamos, vamos a tener, ¿cuántos nodos? Vamos a tener este nodo, vamos a tener este nodo, vamos a tener este nodo. Este nodo de acá será tierra, ¿cierto? Tierra. Por lo tanto, ecuaciones de restricción, ¿cuáles son? Pues tendremos ecuaciones de restricción en la cual B3 será 3 voltios, ¿cierto? B3 será 3 voltios y es la única ecuación de restricción que tenemos, ¿sí? De resto entonces tenemos que hacer sumatoria de corrientes en este nodo, ¿cierto? Sumatoria de corrientes en el nodo 2 únicamente. ¿Por qué en el nodo 2 únicamente? Porque si se fijan, como esto es tan corto, toda esta sería tierra. Todo este pedazo de acá sería tierra. Por lo tanto, habría que hacer nada más sumatoria de corrientes en el nodo 2, ¿sí? Sí, porque el nodo 1 es igual a tierra. Corrientes en el nodo 2, o sea, igual a 0. Entonces en el nodo 2 sería la tensión B sub X sobre 2K menos 2 miliamperios, ¿cierto? Más B2 menos B3 sobre 4K, ¿cierto? Eso igual a 0. ¿Bx qué es? Pues Bx, B3 menos B2 sobre, en este caso, 2K más B2 menos B3 sobre 4K, y eso es igual a 2 miliamperios. ¿Sí? Pues ya resumiendo un poquito más, esto sería B3 sobre, de aquí que conocemos nosotros, pues B3 es 3 voltios, ¿sí? Entonces me da lo siguiente, me da entonces que sería B3 es 9, B3 es 3 voltios, 3 sobre 2000 menos 3 sobre 4000 me daría 3 sobre 4000, y a eso le sumo, me daría B2 sobre 4000 igual a 2 sobre 1000, que son equivalentes a los miliamperios, ¿cierto?
por 4000 me va a dar entonces 3 menos B2 igual a 4 por 2, 8. Por lo tanto, a mi B2 me va a dar menos 5 voltios. Si hallamos Bx, vemos que Bx es entonces, sería 3 voltios menos más, o sea 5, o sea 8 voltios. Bx es 8 voltios. Y 8 dividido 2000, entonces me da que, digamos, esta corriente de acá, ¿sí? Sería entonces 8 dividido 2000, sería 4 miliamperios. Mi corriente de cortocircuito es la corriente que va por acá, más la que va por acá, ¿sí? Esta corriente de acá, básicamente, es como decir lo siguiente, ¿cierto? Entonces sería 4 miliamperios más la corriente que va por ahí, que es 3 voltios sobre 2K, que sería básicamente decir 4 miliamperios más 1.5 miliamperios, o sea que mi corriente de cortocircuito es 5.5 miliamperios, y esa sería la corriente de corto entonces. ¿Sí? Esta sería entonces la corriente de cortocircuito. Ya tenemos entonces, digamos, esa parte. Listo, ya tenemos la corriente de cortocircuito, que es 5.5 miliamperios, y la corriente y la tensión de circuito abierto o tensión de Thevenin. Ahora vamos a hallar lo que es la resistencia equivalente. Ahora, para hallar la resistencia equivalente a estos dos puntos, ¿cierto? ¿Qué se hace? Se abren las corrientes, digamos, las fuentes de corriente las vamos a abrir, entonces esto queda abierto y esto queda abierto. Eso quiere decir que si queda abierto, esta resistencia queda al aire, ¿sí? Y se va a hacer aquí un corto entonces. Se hace un corto en esta fuente, entonces eso es un cable. Entonces únicamente, si quitamos todo esto, lo único que me va a quedar es esta resistencia de 2K. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin o de Norton es 2 kilo ohms, ¿cierto? Entonces ya puedo armar mi circuito con la carga de 6K, ¿cierto? Armando mi circuito me quería entonces de la siguiente manera. ¿Listo? Ese sería el equivalente de Thevenin. Ahora, ¿cuál es la tensión que tengo entre esos dos puntos? Me la estaban preguntando. Simplemente por un divisor de tensión, le digo que versus 0 es igual entonces, como un divisor de tensión, ¿cierto? 6K sobre la suma, que es 8K, por, digamos, esta fuente, que es VOC. Eso me da un valor. ¿Cuánto me da antes ese VO? La tensión de salida en este punto es de 8.25 voltios. Esa es la tensión de salida en ese punto. Listo. Ahora, con esta carga se puede observar que no hay máxima transferencia de potencia, ¿cierto? No la hay, ¿cierto? No hay máxima transferencia de potencia. Entonces recurrimos a la fórmula, que era R de Thevenin por voltaje de Thevenin al cuadrado sobre R de Thevenin más la carga al cuadrado. O sea, así, ¿cierto? 2 kilo ohmios, 11 voltios al cuadrado sobre 8 kilo ohmios al cuadrado. Y eso da una potencia de 3.78, ni siquiera vatios, sino milivatios. Porque si ven, la carga es muy grande, ¿cierto? Y se está demandando muy poquita como potencia. Como se está demandando muy poquita corriente y tensión. En caso de que la carga fuera totalmente, digamos, fuera ideal, o sea, que fuera máxima transferencia de potencia, entonces aquí sería 11 voltios al cuadrado, que es B de Thevenin al cuadrado, sobre 4 por la resistencia de Thevenin, o sea, 4 por 6, por 6, o sea, 24K, ¿cierto? O sea, 5.04 milivatios. O sea que hasta ahí se puede dar máxima transferencia de potencia en 5.04 milivatios.
Entonces esto sería todo por hoy, ¿cierto? Sería todo por hoy y listo. Con esto ya terminamos la revisión del módulo teórico 2, espero vernos entonces en un próximo módulo teórico. Bueno, entonces como podemos ver en el circuito equivalente que tenemos, entonces este es el circuito pues, que se tiene que evaluar con respecto al equivalente de Thevenin, ¿cierto? Entonces lo que se va a realizar básicamente es hallar el circuito, la corriente de circuito abierto, la tensión de circuito abierto y la corriente de cortocircuito. Básicamente eso es lo que se va a realizar, ¿sí? Lo que se debe realizar en esta parte. Entonces, pues ahí ya está, digamos, ahí ya se quitó la carga de 6K. Entonces lo que se va a hacer es medir el circuito abierto. En este caso vemos que el circuito abierto nos está dando 11 voltios. La tensión del circuito abierto nos está dando 11 voltios como pues daba realmente en el circuito pues teórico, en la teoría, ¿cierto? Ahora midamos pues lo que es la corriente. Nos da 5.5 miliamperios como también nos daba en la parte teórica, ¿sí? Entonces pues bueno, eso sería como que todo y listo.